en los mares de la gratuidad. Pero no bastaba con dar limosna a los necesitados, ni con ser cariñoso con los mendigos, ni siquiera con proyectar la imagen de Jesús en aquellas piltrafas humanas. La prueba más decisiva de amor es, se ha dicho, dar la vida por el amigo. Pero es posible que exista otra cumbre todavía más elevada. Pasar por la propia experiencia existencial del amigo. Eso es lo que hizo Jesús en la encarnación. Y eso intentaba ahora hacer Francisco, se sumergirá en los abismos de la mendicidad, experimentando durante un día el papel de pordiosero y el misterio de la gratuidad. Por este tiempo, no se sabe por qué motivos, Francisco viajó a Roma para postrarse a los pies de los santos apóstoles. Ingresó en la Basílica de San Pedro. Oró largo rato. Depositó una generosa limosna. Y al salir fervoroso desde la nave central, se encontró en el atrio con un enjambre de pordioseros que, al pie de las potentes columnas, extendían sus manos suplicando una limosna. Y entonces sucedió un hecho sumamente insólito. Francisco posó sus ojos de misericordia en el más desarrapado de ellos. Lo llamó aparte. Lo condujo a un rincón del espacioso atrio. Y con tono de súplica, le propuso el trueque de vestidos. Porque el elegante muchacho quería probar el papel de pordiosero durante unas horas. Efectivamente, menos es difícil imaginar la escena menos, allí mismo se trocaron la vestimenta. Y Francisco, cubierto de harapos, se mezcló entre los mendigos, se sentó en las escalinatas del pórtico y comenzó a pedir limosna a los peregrinos. Llegada la hora de la comida, participó de la mesa común de los mendigos, comiendo con ellos en una escudilla común y con buen apetito. Se le ocurrió repentinamente hacer esa experiencia por sentirse fervoroso en ese momento. Era una prueba de amor que el neoconverso había prometido a su Señor. Era una vivencia que deseaba experimentar hacía tiempo, pero no se atrevía a llevar a cabo en Asís para evitar un disgusto a sus padres o porque no se sentía suficientemente fuerte para afrontar el ridículo. Sea como fuere, esta aventura era extremadamente descabellada, y si no encontramos motivaciones profundas que transfiguren las cosas en su raíz, el extraño episodio nos da pie para pensar que el aventurero estaba, en cuanto a equilibrio, al borde del principio. La mugre de los harapos, el hedor pestilente ambiental, la basofia de una escudilla común. Él, que estaba habituado a los exquisitos platos de Doña Pica, a una persona normalmente sensible, y Francisco lo era en alto grado, tenían que causarle náuseas y ganas de vomitar. Sí, en lugar de eso, todo le causa alegría, como dicen los biógrafos, y gran satisfacción la comida. Significa evidentemente que allá en su interior funcionaba en ese momento, en alto voltaje, aquel poderoso motor que transforma lo repugnante en agradable. Francisco estaba pensando vivamente en su Señor Jesús. Más aún, estaba sustituyendo y viviendo a Jesús. El hijo de la señora Pica se sentía mentalmente identificado con el hijo de la señora María. Él, pobre de Asís, se sentía haciendo las veces del pobre de Nazaret, ya que los mendigos eran una fotografía de Jesús. Así comprendemos cómo las palpitaciones e impulsos de Francisco menos que no podían menos de provocarle repugnancia, menos habían sido asumidos por la presencia de Jesús y transformados en dulzura. ¿Qué significó para Francisco este lance? ¿Fue la victoria sobre sí mismo? ¿Quería Francisco disparar un proyectil contra las altas y gloriosas torres de sueños de grandeza? ¿Quería vislumbrar los horizontes de libertad que se abren en la planicie de la pobreza? De todas maneras, con esta aventura, Francisco de Asís hizo un descenso vertical en los mares profundos de la gratuidad.
donde vivirá gozosamente sumergido gran parte de su vida. Todo es gracia. Igual que hoy, transformado en mendigo, recibe gratuitamente la limosna y la comida, pasará la vida entera recibiéndolo todo de las manos del gran limosnero. Fue también la primera experiencia, de gran calado, en la desapropiación total de sí mismo para sumergirse en las raíces de la pobreza evangélica, se expropió de sus vestidos, de su personalidad burguesa, se despojó de su condición de hijo mimado de familia rica. En una palabra, volvió a repetir la misma historia que 13 siglos antes había vivido Jesús. Siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Un episodio como este puede hacer crecer de un golpe a un predestinado muchos codos por encima de sí mismo en madurez. La hiel se transforma en miel. Al volver Francisco a su casa, tenía otra estatura en el espíritu. La sed de Dios en y a todos sus vacíos y al menor resquicio de tiempo libre, se iba raudo, subiendo pendientes o bajando hondonadas a sus anheladas soledades. Subía por el barranco del Subacio, entre hojarasca y piedras, hasta una altura adecuada, y allí pasaba el día con el Señor. Su comunicación con Dios iba siendo cada vez más serena y profunda. Ya no derramaba lágrimas. Cada vez hablaba menos, y el silencio iba sustituyendo a las palabras. Al parecer menos, según los biógrafos, menos comienzan a aparecer en el espíritu de Francisco dos poderosas alas como dos ramificaciones. Por un lado, el crucificado fue abriendo paulatinamente en su corazón profundas heridas de compasión, y por otra parte emerge en su intimidad un estado general de suspensión y asombro por el gran Señor Dios, vivo y verdadero. Cada día se sentía más libre. Ya no aparece más aquel simpático confidente que, por lo visto, se aburrió de las fantasías, nunca verificadas, de este empedernido soñador. Significativamente nos dice la crónica de los tres compañeros que desde ahora solo con Dios Francisco se derramaba, consultaba y se consolaba. Alguna vez lo hacía también con el obispo Guido. Sentimos a Francisco como un meteoro que se va alejando progresivamente y perdiéndose en el fondo sideral de la soledad completa. Lo encontramos junto a los cerezos, en flor, acompañado por el canto de los grillos y chagarras, mientras las rojas amapolas levantan su cabeza sobre el mar verde de los trigales. Francisco extiende acogedoramente su alma a la gracia. Poco a poco va entrando en un estado de profunda sumisión y docilidad. Por este tiempo, sucedió lo siguiente. Había en la ciudad una anciana contrahecha y deforme, con una joroba tan abultada que parecía un monstruo. La pobre tenía una figura horrible, y causaba horror al divisarla desde lejos. Muchas veces se encontró con ella nuestro joven, cuando iba y venía de sus soledades. El hijo de Doña Pica tenía una sensibilidad extremada. Mientras las cosas bellas lo hacían entrar enseguida en vibrante comunión, le llenaban de náuseas los seres deformes y no lo podía evitar ni con pensamientos elevados. Es interesante resaltar que, a esta altura de su vida en que con tanto cariño trataba a los harapientos, no aguantara divisar ni de lejos a esta anciana, porque se le llenaba de asco el estómago y sentía ganas de vomitar. Lo mismo le sucedía con los leprosos. El hecho es que poco a poco fue apoderándose de Francisco algo así como una sugestión obsesiva, por la que se le metió la idea de que, si perseveraba en sus ayunos y penitencias, se iba a transformar el joven elegante en una figura grotesca, como aquella vieja gibosa. La obsesión acabó por dominarlo por completo. Tentación diabólica, dicen los biógrafos. No es necesario ir tan lejos. Podía tratarse de una idea fija o, quizá, de un debilitamiento cerebral, efecto lejano de sus ayunos. ¿Quién sabe también si no?
Se trataba de una prueba expresamente promovida por el Señor. Sea como fuere, no interesa aquí descubrir la naturaleza del fenómeno, sino su desenlace. Un día, estando Francisco en la gruta, en una comunicación serena con su Señor, sintió inequívoca y vivamente una inspiración interior. Los biógrafos dicen que escuchó una voz que decía así: Querido Francisco, si quieres descubrir mi voluntad, has de despreciar todo lo que has amado. Hasta ahora llamar lo que has despreciado. Y en cuanto hayas comenzado a hacerlo, verás cómo las cosas amargas se tornan dulces como la miel, y las que te agradaban hasta hoy te parecerán insípidas y desagradables. Y desapareció la obsesión. Misteriosa transmutación. Dentro de la melodía que nos acompaña desde las páginas anteriores, esta aclaración hecha a Francisco en realidad es una declaración colocada entre la faire de la viejecita deforme y la aparición de los leprosos. En el escenario de Francisco es un relámpago que ilumina tantos hechos extraños del pobre de Asís y descifra el misterio profundo de este testigo excepcional de Jesús. Hemos visto, y sobre todo vamos a ver, cómo el pequeñito de Asís afronta a cada paso situaciones y realidades desagradables, las asume y, si se me permite la expresión, se las traga y después, en su interior, se le transforman en un río de miel. El hijo mimado de Doña Pica nunca se interesó por los harapientos por motivos de agrado, ni se aproximó a los leprosos llevado por altos ideales, ni se negó sus gustos por alguna extraña satisfacción. El moribundo Francisco, volviendo sus ojos hacia atrás, comenzará solemnemente su testamento recordando que, allá en su juventud, los leprosos le causaban profunda repugnancia, pero que el Señor lo tomó de la mano y él lo condujo entre ellos y los trató con misericordia y cariño. Y al despedirse de ellos, lo recuerda con emoción en su lecho de muerte, aquello que antes le producía tan viva repugnancia, se le había transformado en una inmensa dulcedumbre, no solo para el alma, sino también para el cuerpo. Misteriosa expresión esta última. ¿Cómo puede explicarse que seres repulsivos al sentido y hediondos causen sensación placentera no solo a nivel espiritual, sino también corporal? El hecho hace presuponer que Francisco, por un lado, estaba dotado de un sistema nervioso de alta radiación, y que, por el otro lado, poseía una imaginación sumamente viva y sugestionable. Estos antecedentes son interesantes para conocer su personalidad y explicarnos muchos de sus presentes y futuros episodios. Pero eso solo no explica que lo desagradable se le torne agradable. Lo que explica esa misteriosa transmutación, repetimos, es la presencia de Jesús, sentida vivamente en su interior. Todo hace presuponer que Francisco, con aquella naturaleza tan rica, sentía de tal manera la realidad divina, experimentando tan a lo vivo la personalidad de Jesús, proyectando esa persona en la persona del leproso, que la fuerza de esa vivencia hacía olvidar o eclipsar la realidad repulsiva que tenía delante, quedando remanente como única realidad sensible la presencia divina, superpuesta a la tangible realidad humana. Dicho de otra manera, en la amplia esfera de la personalidad, la atención de Francisco Mente, impulsos, motivos, energías sensibles, estaba completamente ocupada por la persona de Jesús. Y esta presencia le causaba tan vibrante alegría y tan completo gozo que la sensación de bienestar se desbordaba por superabundancia, ocupando también la zona somática. ¿Cómo decirlo? Como motivo de conducta, Jesús ocupaba el primer lugar de la conciencia y de la sensibilidad, y la sensibilidad espiritual oscurecía la sensibilidad sensorial y así, Francisco no sentía el hedor de los tejidos, comidos por la lepra, sino la dulzura emanada de Jesús, por quien se metía entre los leprosos y a quien abrazaba en la persona de los mismos.
La historia con los leprosos, la alegría total y la pena total en la crucifixión de la Albernia, el echar ceniza en la comida y el vibrar con la magia de la madre tierra, el experimentar la alegría completa. En la pobreza completa y otras mil cosas aparentemente contradictorias que saldrán en estas páginas, solo pueden ser entendidas por este factor, el paso resucitador y primaveral, aglutinante y afirmador del Señor Dios vivo y verdadero a través de un hombre sensible y ricamente dotado que correspondió con todo su ser a la llamada. La prueba de fuego. Como se ha dicho, sus primeros amigos fueron los mendigos. Enseguida aparecerán aquellos otros, que se llevarían las preferencias de su corazón, los leprosos. Siempre había sentido horror instintivo por ellos. Cuando por razón de los negocios paternos, cabalgaba Francisco a la feria de Foligno y divisaba a lo lejos la encorvada sombra de un leproso, tomaba otro camino o daba un amplio rodeo para evitar su proximidad. Pero en tal caso, más de una vez entregó una limosna a cualquier transeúnte encargándole que se la entregara al enfermo del buen Dios. Raza maldita se los llamó. En contraste, se los denominó también enfermos del buen Dios o simplemente hermanos cristianos, siendo esta la denominación más común. Las almas de fe contemplaban en los leprosos la figura doliente y viviente del crucificado, que se hizo leproso para limpiarnos de la lepra del pecado. En alas de leyendas populares volaban anécdotas llenas de ternura de cómo Jesús se apareció a tal santo o a tal reina, en forma de leproso. En largos periodos de la Edad Media, el leproso llegó a ser el personaje más desechado y venerado en la sociedad. Vestían todos ellos un uniforme gris. Llevaban un distintivo para ser reconocidos desde lejos. Tenían prohibido beber en las fuentes, nadar en los ríos, acercarse a las plazas o mercados. En una palabra, eran los hombres de la desolación. A su modo, sin embargo, aquella sociedad medieval los amaba. No había ciudad o villa que no hubiera erigido albergues o leproserías para estos hermanos cristianos. Llama la atención que a estas alturas de su vida, en que Francisco respiraba profundamente el perfume de Dios y había adquirido alta estatura espiritual, sintiera todavía una repugnancia tan invencible para con estos enfermos del buen Dios. Es un parámetro, digamos de paso, para medir la sensibilidad y también la impresionabilidad de su temperamento. Por otra parte, este dato es importante para interpretar muchos sucesos de su vida y para hacernos una idea de la intensidad con que Francisco vivía los acontecimientos. El biógrafo nos dice que por este tiempo, solo la idea del leproso le causaba tan viva impresión que al divisar a lo lejos, a unas 2 millas del camino, las casetas de los leprosos, se tapaba las narices con las manos. Pero no podía continuar así. Uno por uno había saltado con éxito todos los obstáculos y vallas. Faltaba la prueba de fuego. ¿No eran aquellas tristes sombras las siluetas dolientes de su amado crucificado? Después de todo, el asco que sentía por los hermanos cristianos, ¿no era una blasfemia contra Jesús? ¿Acaso no le había regalado Jesús las satisfacciones más profundas de su vida? Su cobardía, en el mejor de los casos, no era sino ingratitud. Un día, estando Francisco sumergido en el hondo mar de la consolación, depositó en las manos de su Señor la espada llameante de un juramento, tomaría entre sus brazos, como a un niño, al primer leproso que topara en el camino. Para él eso era como arrojarse desnudo a una hoguera. Pero la palabra ya estaba en pie como una lanza clavada en tierra. Lo demás era cuestión de honor. Una mañana, cabalgando por el camino que serpentea por entre las estribaciones de Subasio, en dirección de Foligno, en un recodo del camino, se topó súbitamente a pocos metros con la sombra
maldita de un leproso, que le extendía su brazo carcomido. La sangre se le encrespó a Francisco en un instante como fiera dispuesta al combate, y todos sus instintos de repulsa levantaron un muro cerrándole el paso. Era demasiado. El primer impulso fue apretar espuelas y desaparecer al galope. Pero le vino el recuerdo de aquellas palabras: Francisco, lo repugnante se te tornará en dulzura. Cuanto más rápidamente ejecutara lo que tenía que hacer, mucho mejor. Saltó del caballo como un sonámbulo y casi sin darse cuenta, se encontró por primera vez en su vida frente a frente con un leproso. Con cierta precipitación depositó la limosna en sus manos. Lo tomó en sus brazos, no sin cierta torpeza. Aproximó sus labios a la mejilla descompuesta del hermano cristiano. Lo besó con fuerza una y otra vez. Luego estampó rápidos y sonoros besos en sus dos manos y, con un Dios contigo, lo dejó. Montó de nuevo a caballo y se alejó velozmente. La prueba de fuego había sido superada. Bendito sea el Señor. Habiendo cabalgado unos metros. ¿Qué es esto? Nunca había experimentado semejante sensación. Desde las profundidades de la tierra y del mar, desde las raíces de las montañas y de la sangre, comenzó a subirle en oleadas sucesivas el océano de la dulzura. Era, ¿qué era? El perfume de las rosas más fragantes, la quinta esencia de todos los panales del mundo. Sus venas y arterias eran ríos de miel. Su estómago y cerebro, surtidores de ternura. ¿Cómo se llamaba aquello? ¿Embriaguez? ¿Éxtasis? ¿Lecho de rosas? ¿Cielo sin nubes? ¿Paraíso? ¿Beatitud? En su lecho de agonía, refiriéndose a ese momento, Francisco dirá que experimentó la mayor dulcedumbre del alma y del cuerpo. Fue, sin duda, uno de los días más felices de su vida, y de todas maneras, un acontecimiento tan marcante que Francisco lo considera en su testamento como el hito más alto en el proceso de su conversión. Desde ese momento, los hermanos cristianos serán los favoritos de su alma, y hasta su muerte será para ellos el ángel de misericordia, estableciéndose una corriente inexplicable de cariño, no solo entre Francisco y los leprosos, sino también entre ellos ve la fraternidad por Francisco fundada. Vuelto a Asís, su primera preocupación fue visitar a sus nuevos amigos. Bajando por la Porta Moyano en línea recta hacia el valle, como a media hora de camino, había una famosa leprosería llamada San Salvatore delle Pareti. Con sus bolsillos repletos de monedas, allá dirigió sus pasos el hijo de Doña Pica para confirmarse en la misericordia. Puede imaginarse la estupefacción de aquellos pobres enfermos al ver entrar al famoso hijo del arrogante mercader. Nunca el hombre siente tan honda satisfacción como cuando ha conseguido salvar el escollo más difícil de su vida, y eso suele reportarle una madurez semejante a la de la madre que ha dado a luz. Francisco seguía siendo un desconocido para sí mismo. Hace apenas unos días él mismo no hubiera creído que fuera capaz de hacer lo que estaba haciendo ahora. Los ojos de Francisco estaban llenos de no se sabría exactamente cómo llamarlo, benignidad, proximidad, piedad y misericordia todo junto. El hermano miró largamente, uno a uno, a los ojos de los hermanos cristianos. Ellos se sintieron acogidos, amados. Luego, depositó en las manos de cada enfermo una moneda, no sin antes besar pausadamente cada mano. Los enfermos casi no podían creer lo que estaban viendo. El hijo predilecto de Doña Pica les parecía un ángel del cielo, portador de la misericordia eterna de Dios. Fue un día memorable para la leprosería de San Salvatore. Desde entonces, el hermano de Asís los visitaba frecuentemente. A veces, en lugar de dirigir sus
pasos a la gruta, se venía derecho a la leprosería y ella no se contentaba con regalarles monedas. Llenaba una jofaina con agua tibia, se inclinaba a sus pies y lentamente, como quien toca pies sagrados, con delicadeza materna, les lavaba los pies, les vendaba las heridas, no sin antes curarlas. Con gran cuidado. Muy pronto aprendió sus nombres y a cada uno lo llamaba por su propio nombre. Pronto adquirió también conocimientos de enfermería y él mismo les traía medicamentos desde la botica de la ciudad. Y al poco tiempo no había en la leprosería enfermero tan competente como el hermano Francisco.